Iniciamos el tema del tiempo de Dios precisamente porque estábamos estudiando algo del libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y me llamó la atención este versículo y ahorita ya después de haber enseñado esto, voy a usar algunos términos que ya expliqué, pero a lo mejor para los que van a escuchar esto aquí por primera vez, pues va a ser nuevo. Le dije que cuando David dice en tus manos están mis tiempos, le hablé de tres palabras griegas que a veces dentro del cristianismo o de los cristianos usamos o en alguna ocasión la hemos escuchado o las hemos escuchado. Cronos es lo más común para nosotros, de ahí viene cronología, el tiempo cronos. El tiempo kairos es algo que aprendimos como el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Pero todos, como dice David, en tus manos, o en tu mano, perdón, están mis tiempos. Dios no vive bajo el tiempo, aunque Él establece tiempos. Él no está sujeto a. Él creó el tiempo. Él hizo el tiempo. Entonces aquí se están utilizando dos de esas palabras, tiempo, sino que tiempo, es decir, el tiempo cronológico, y kairos, ocasión, podríamos pensar, que aunque está en hebreo, que estaríamos usando dentro del concepto, el concepto kairos, sino que tiempo y kairos acontecen a todos. En este mismo versículo 9:11, en la versión textual, dice: Me volví y vi debajo del sol que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que un tiempo y una suerte alcanzan a todos ellos. Y vimos que este concepto de suerte está en relación con el pensamiento griego que concebían el kairos como algo que es como de tomarlo justo en el momento, que es algo como si fuera circunstancial o de suerte. Sin embargo, es algo que se repite. Ni de los elocuentes el favor, sino que un tiempo, hablando del cronos, y un kairos, una suerte, alcanzan a todos ellos. En la nácar colunga lo traducen de esta manera. De nuevo observé y vi debajo del sol que no es de los ágiles el correr, ni de los valientes el vencer, ni aun de los sabios el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni aun de los cuerdos el favor, sino que el tiempo y el acaso en todo se entremezclan. Entonces nosotros nos damos cuenta, volviendo al libro de Eclesiastés, este pasaje lo veíamos cuando vimos del juicio, pues no sabe lo que ha de ser el hombre, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Y precisamente por eso entramos al orden divino. El orden divino es porque el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Ya nos dimos cuenta que la palabra nos enseña el qué y el cómo, pero el cuándo nos es dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a definir el cuándo, nos va a ayudar a saber cuándo y quién es la ayuda.
Si nosotros somos el instrumento o Dios trae un instrumento particular para ese momento, pero va a coincidir el qué y el cómo con el cuándo y el quién. Pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Ya respondimos a esta pregunta. ¿Quién se lo enseñará? Bueno, pues Dios es el que nos enseña, hermano. Le explico. Les hablé a los hermanos de 3 términos griegos para saber acerca del tiempo, porque como le dije, el tiempo es relativo y hablamos de diferentes tiempos. Tiempo cronológico, tiempo aión, que lo veían como el tiempo de la eternidad, y el kairos. Si nos remontamos a la etimología de estas palabras que todavía no pueden que no pueden decirse sino en griego, pues no tenemos traducción posible, vemos que tenemos 3. El cronos, el aión y el kairos. Y solo podemos comprender su significado completo asomándonos a qué significaban en la Grecia clásica. Y no voy a usar el tiempo para leerle lo que les leí en la predicación, porque pues yo me di cuenta que más bien causó como más confusión. Entonces vamos a brincarnos eso, simplemente pues vamos a hablar de estos términos que no solamente se usaban en la Grecia clásica, sino que el apóstol Pablo los usó en su tiempo. Los usó no en la manera, no en el contexto en el que se usaba en cuanto al pensamiento griego, pero como escribió en griego algunas de las cartas el apóstol Pablo, pues usó esos términos que eran conocidos más allá del mundo judío, los judíos de la diáspora y otros que estaban fuera, además de que el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles. Bueno, él usaba estos términos que para los gentiles sabían de qué se estaba hablando, comprendían los conceptos. Así que Pablo, por ejemplo, en Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos, hablando del cronos, y aión, eternos. Aionios es la palabra en griego. Ahí está utilizando 2 de las 3 palabras. Me voy a brincar estas definiciones de la Strong para leerle directamente las citas, en donde Pablo está usando estos términos, cronos, aión y kairos. En Tito, él la usa cuando está diciendo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y el verso 2 y 3 dice, en la esperanza de la vida eterna. Y usted sabe, ya lo mencionamos cuando el joven rico hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ellos esperaban la vida eterna, pero la cual Dios, no es quién o cómo me la puedo ganar o cómo puedo obtenerla. Dios, que no miente, prometió. Pero él había prometido, dice, desde el principio, el aión, la eternidad, de los siglos, que es el término cronos, y a su debido tiempo, es decir, en el tiempo justo, el tiempo de Dios, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y entonces les compartía que esta gráfica nos puede, cuando vamos sumando las gráficas, ya vimos el qué y el cómo, el cuándo y el quién, que esto nos habla del orden de Dios, pero aquí usted tiene precisamente los 3 tiempos. Aquí nosotros nos damos cuenta de los 3 tiempos, perdón.
aquí nos damos cuenta de los tres tiempos. El tiempo aión o eternidad, que tiene que ver con el espíritu, porque yo le dije, ¿cómo sabemos el cuándo? Y el quién nos lo va a dar el espíritu, que es eterno. El espíritu es eterno. Pero el qué y el cómo nos lo va a dar la palabra dentro del tiempo cronos. Mientras tú estás estudiando la palabra, mientras tú estás aprendiendo las cosas dentro del tiempo, dentro de la vida, dentro de los días, semanas, años, día a día, por eso a Josué 1:8 le dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que no en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas prosperará. Dios quiere eso. Dios quiere que usted y yo prosperemos. ¿Y cómo mezclamos o cómo es que se fusionan estos conceptos? Porque cuando lo estaba predicando, algunas personas dijeron, bueno, no comprendimos qué pasó, necesitamos procesarlo. Claro que necesitan procesarlo, porque estamos hablando del orden divino. Y dentro del orden divino, lo fuimos viendo hoy en los videos que he estado grabando, dentro del orden divino nos damos cuenta que Dios tiene un tiempo, pero que el tiempo es subjetivo. Y entonces nos damos cuenta, y les platiqué, comencé hablándoles de ese programa de televisión de hace años, y ahora se han hecho películas de Misión Imposible, y le decía cómo hay una sincronía. Y precisamente les explicaba a mis hermanos este punto central que usted ve aquí, es donde se da la sincronía, en donde coinciden estas cosas, coinciden las cuatro cosas, el qué y el cómo, con el cuándo y el quién, pero también coinciden con el espíritu y con la palabra. ¿Se da cuenta? Por eso es que pareciera como que hay una confusión, o podría ser confuso para mis hermanos, porque estoy hablando de varios elementos. Sí, estoy hablando del qué, el cómo, el cuándo y el quién. Y dijimos, el qué y el cómo nos lo va a dar la palabra de Dios. El cuándo y el quién nos lo va a dar el Espíritu de Dios, que es eterno. El Espíritu. Ok, pero esas cuatro cosas aquí, en este punto, es cuando se da la sincronía. Cuando suceden cosas que decimos coincidió precisamente, y algunos usan la palabra qué coincidencia. No es coincidencia que el qué, el cómo, la cosa de Dios, la manera de Dios, el tiempo y la ayuda se den en este preciso punto de esta gráfica, en donde estamos uniendo el tiempo que es eterno, o la eternidad se une con el cronos, ¿sí? El tiempo terrenal, y coinciden en lo que nosotros podemos llamar, o se llama este concepto, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, se da específicamente en este punto, cuando estas cuatro cosas, ¿sí? El qué, el cómo, el cuándo y el quién, están operando en armonía, porque la palabra y el espíritu están poniendo los pilares, el fundamento, las barras con las que el arca de Dios era transportada. Eran dos barras que representan eso, la palabra y el espíritu, hermano.
Entonces, en un resumen, prácticamente todo esto que he estado enseñando, todo esto que he estado predicando, se resume, lo hemos visto, lo he ido desarrollando ahorita en estos videos, y pusimos de ejemplo a Saúl y por qué fue desechado y por qué, sin embargo, a David es conforme al corazón de Dios, y hay profecías que Cristo es el hijo de David. Por eso le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él es visto como el hijo de David. Se cumple en Cristo la promesa. Y estas cosas pareciera una misión, vuelvo al tema, una misión imposible. ¿Cómo? Pero ya vimos que Cristo le dice a ese joven rico y le dice también a los discípulos: para los hombres esto es imposible. O sea, humanamente, hacerlo como lo quiso hacer Saúl, por eso lo vimos también como un esfuerzo propio, porque él le dice eso a Samuel. Bueno, como yo vi que el pueblo se desertaba y como yo vi los problemas y vi que ya me iban a atacar y qué tal si vienen y sucede esto y aquello, entonces me esforcé y ofrecí los sacrificios. O sea, no lo hice a la manera, no hice el qué ni el cómo, no era el tiempo, pero pues es que el tiempo tú no llegabas, y ahí estamos viendo esos 4 elementos que en el caso de la vida de Saúl no coincidió. No coincidió porque pareciera que inmediatamente después de que él terminó de ofrecer el sacrificio llega Samuel. No hay la sincronía, no hay el momento en el que se da la ayuda y también la manera y el qué. O sea, todos estos elementos no se dan. Y no se dan y nos damos cuenta que precisamente por eso le dice: tu reino hubiera sido permanente, hubiera sido para siempre, pero ahora, como has actuado locamente, porque no has actuado con sabiduría, porque has actuado en tu capacidad y en tu esfuerzo, ese reino va a ser dado a otro. Entonces muchas veces Dios así nos da lo que vimos en Eclesiastés: tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios nos da oportunidades, Dios nos da palabra, Dios nos da posibilidades, Dios nos da profecía, Dios nos da señales para que podamos confiar, para que podamos creer, para que podamos esperar en Él y para que podamos decir, como vimos ya el versículo, nuevamente citándole el Salmo 31. Déjeme leérselo nuevamente. Mas yo en ti confío, oh Yahweh. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Mis tiempos. Quiere decir que el Cronos, el Aión y el Kairos son mis tiempos porque los estoy aplicando a mi vida. Esos tiempos están en sincronía, están en armonía, están en comunión con tu tiempo, Señor. Tu tiempo va a coincidir con el qué y el cómo, y también va a coincidir con la ayuda, va a coincidir con la gracia de Dios. Entonces sí, pareciera imposible, pareciera complicado, si no tenemos la gracia de Dios, y por eso yo pido, Padre, que tu gracia sea sobre cada uno de mis hermanos, porque para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible que estas cosas coincidan,
porque lo ve y dice, bueno, sí, pues a lo mejor ya sé el qué o el cómo, pero el cuándo y el quién, o sea, las cosas a veces no suceden en armonía, sucede una cosa primero, otra cosa después, o de qué me sirve que ya sé cómo, pero ya se me fue el tiempo, o eh, ya conozco ahora quién es la ayuda correcta, pero ya también se me pasó el tiempo, o ahora que ya sé qué es lo que debo hacer, y ya sé cómo debo hacerlo, pues ya se fue la ayuda, ya no está la persona o ya no está. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces una de las cosas que debemos pedirle y orar, por eso le digo, como el salmista, como David, es, mas yo en ti confío, Yahweh. Digo, tú eres mi Dios. En en tu mano, no en las manos de otros. Yo no estoy en manos de Samuel, ni de el rey o del gobierno, como le dije, ninguna de esas cosas. No es en las manos de nadie, es en tu mano, porque digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. ¿Cuáles tiempos? Bueno, tal vez este tiempo que yo no sé porque es eterno, este tiempo porque yo vivo aquí en la tierra, vivo dentro del cronos, de la cronología, pero también hay un momento que es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, el tiempo kairos. Este tiempo se va a dar exactamente aquí, en este punto. En este punto, cuando estas cuatro cosas coinciden, la palabra, el espíritu y el tiempo perfecto. Gloria, gloria a nuestro Dios, hermano. Espero que Dios le dé la luz, le dé la revelación, le dé el entendimiento para poder captar esta enseñanza, esta luz que Dios nos está dando y que podamos orar y decirle como Moisés, Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, de tal manera nuestro tiempo, que añadamos al corazón sabiduría. Sabiduría es, en lugar de tener mi propia perspectiva, mi propio tiempo y ver todo de una manera relativa, conforme a mi ubicación, voy a ponerme por encima y voy a pedirle a Dios que me dé la luz, el entendimiento, la revelación y poder ver las cosas desde su perspectiva para que el qué y el cómo, el cuándo y el quién entren en sincronía. Y cuando nos movemos en esa sincronía, qué hermoso que parece que, así como en esta gráfica, las cosas fluyen, fluyen en armonía, fluyen como una música, fluyen como algo agradable, como algo bonito, como algo que nos bendice. Padre, gloria damos a tu santo nombre. Gracias, Padre. Te pido que bendigas a mis hermanos con revelación, con luz, con entendimiento, que bendigas a cada uno de los que estarán escuchando esta enseñanza. Señor, tal vez los términos no sean lo importante, pero que la idea general, la esencia del tema, pueda recibirse en el corazón, en el espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.